Qué ocasión tan especial. Estamos aquí reunidos porque venimos a demostrar nuestro agradecimiento por las muestras de amor más grandes que ha recibido la humanidad. De hecho, este es el mejor lugar en donde estar en este momento. Y es que este mismo día, hace casi 2000 años, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Así que lo mejor es demostrar nuestro agradecimiento. Y es el propio Señor Jesucristo quien indica que esto se debe hacer. Justamente este día 14 de Nisan, el Señor Jesucristo se reunió con sus 11 discípulos fieles. Había terminado de conmemorar la Pascua judía. Había despachado ya a Judas Iscariote y ahora se encontraba con sus 11 discípulos fieles. ¿Qué instrucción dio el Señor Jesucristo? ¿Quiere abrir su Biblia, por favor, y ubicar el capítulo 22 del libro de Lucas en los versículos 19 y 20? De esta manera, el Señor Jesucristo instituye que se debe celebrar su muerte. Leamos Lucas 22, 19 y 20. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: esta copa representa el nuevo pacto validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Note la declaración: sigan haciendo esto en memoria de mí. ¿Sí? Así se instituye la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Y año con año, los discípulos de Jesús conmemoran su muerte. Por eso, el hecho de estar aquí es lo mejor que pudimos haber hecho esta tarde. Obedeciendo este mandato de Jesús, entonces, por todas partes del mundo, millones de personas celebraremos la cena del Señor. Nos juntamos en salones del reino, en salones de asambleas, en lugares alquilados, en hogares particulares, en prisiones incluso, y en lugares al aire libre. Muchos de los que están aquí reunidos han hecho verdaderos sacrificios para estar esta noche aquí. Ténganlo por seguro que ese sacrificio Jehová lo valora mucho. Sabemos que algunos quizá han enfrentado un rostro duro del patrón al solicitarle el permiso para estar aquí, y quizá hasta sin permiso se vino. Otros tuvieron que viajar largas distancias. Quizá se quedó incómodo algún miembro de la familia porque usted decidió estar aquí. Algunos tuvieron que hacer una inversión de recursos económicos debido a que tuvieron que abordar transporte público. Pero todos estos esfuerzos serán grandemente bendecidos por demostrar el aprecio que sentimos en agradecimiento a lo que Jehová y el Señor Jesucristo han hecho por nosotros. De hecho, en algunos países en donde nuestra obra no tiene el reconocimiento legal, muchas personas agradecidas arriesgan su libertad a fin de obedecer el mandato de Jesús. El año pasado, en todas partes de la tierra, se reunieron 20.919.041 personas para conmemorar la Cena del Señor. Y esta noche tendremos la oportunidad de escuchar información basada en la palabra de Dios que dará respuesta a 4 preguntas sumamente interesantes. Primero, ¿cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿quiénes deben comer del pan y beber del vino en la cena del Señor? Y finalmente, la cuarta pregunta, aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más podemos hacer para demostrar que estamos agradecidos? Entremos en materia y respondamos
la primera pregunta. ¿Cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que remontarnos al inicio de la humanidad, cuando Jehová puso a nuestros primeros padres en el jardín de Edén. Puso ante ellos la perspectiva de vivir para siempre, en condiciones paradisíacas y siendo ellos perfectos. Solo tenían que obedecer un sencillo mandato que Jehová les dio. De todo árbol del jardín pueden comer, excepto de uno. La mayoría de los que estamos aquí conocemos qué fue lo que pasó. Ellos desobedecieron este mandato tan sencillo. Y hubo consecuencias lamentables. De manera inmediata, ellos perdieron lo más valioso a lo que puede asistir un ser humano. Ellos perdieron la amistad que tenían con su Creador. Esa hermosa relación de padre con su hijo. Pero no solo eso, también la desobediencia les acarreó lo que Jehová les había dicho que les sucedería. Ellos morirían. ¿Sí? Ahora, en un estado de imperfección, correrían con todas esas consecuencias, la enfermedad, la vejez y finalmente la muerte. Pero no solo contrajeron para ellos esas terribles consecuencias, esas consecuencias también las transmitieron a sus descendientes. La palabra inspirada de Dios nos dice que eso es exactamente lo que sucedió. Vea cómo la palabra de Dios señala a eso. ¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5? Veamos lo que dice el versículo 12. Y visualice qué fue lo que sucedió a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. Leemos aquí. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. ¿Sí? Como sucede cuando un panadero que está haciendo pan y entonces el molde que utiliza recibe una abolladura. El resto de los panes que se fabriquen con ese molde tendrán esa marca. Así, Adán transmitió a todos sus descendientes el pecado y la muerte. Pero Adán fue por voluntad propia, es decir, él tomó la decisión de pecar contra Jehová y entonces recibir todas estas consecuencias. Sus descendientes recibieron como herencia, sin haber tomado ellos esa decisión. Dentro de los descendientes de Adán hay muchos que aman la justicia. ¿Habría para ellos algo más que solo esperar morir y dejar de existir? En otras palabras, para los descendientes de Adán que amaran la justicia, ¿podrían ellos ser rescatados algún día de la terrible situación que habían heredado? La respuesta es un contundente sí. ¿Cómo? Gracias a los dos mayores muestras de amor que ha recibido la humanidad. El amor expresado por Jehová, quien estuvo dispuesto a enviar a la tierra a Jesús, su Hijo primogénito, como hombre perfecto. La palabra de Dios nos menciona que esto es así. Vea por favor lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Y note qué fue lo que movió a Jehová a hacer este sacrificio. Leemos allí en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Notó la declaración? Tanto amó Dios al mundo. ¿Sí? Fue una expresión extraordinaria del amor que Jehová le tiene a la humanidad y del deseo que tiene que se vuelva a recuperar la amistad de la cual disfrutaba Adán
antes de pecar. ¿Fue un verdadero sacrificio el que Jehová realizó? Por supuesto que sí. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el auditorio hay muchos que son padres de familia y ellos entienden muy bien lo que significa cuando un hijo se tiene que ir de la casa, desprenderse de él. Es un dolor singular, un fuerte dolor, independientemente de cuál sea la razón. Hasta puede ser una razón muy noble. Pues ese mismo sentimiento lo tuvo Jehová. Los padres aman a sus hijos y han vivido con ellos la edad que tienen, más el tiempo de gestación en el vientre de su madre. Y cuánto cariño se desarrolla. ¿Qué podemos decir del amor que existe entre Jehová y Jesús? Millones de años viviendo juntos. Por supuesto que para Jehová representó un gran sacrificio desprenderse de su hijo. Y no solo eso. Después vio cómo sufrió ese día de su muerte. Por supuesto que para Jehová esto fue un gran sacrificio, pero como se expresa aquí en la palabra de Dios, fue por el amor que siente por la humanidad. ¿Qué podemos decir de la segunda expresión más grande de amor que ha recibido la humanidad? Me refiero al caso del Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. De hecho, expresa su sentimiento en estas palabras que se encuentran registradas aquí en el libro de Juan, en el capítulo 15. Vea por favor junto conmigo el versículo 13. Allí leemos: nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Sí, una vez más, una manifestación extraordinaria de amor. El Señor Jesucristo ama a sus amigos y por eso, de manera voluntaria, entrega su vida para rescatarnos entonces del pecado y la muerte. Hoy, gracias a estos grandes sacrificios, a estas grandes expresiones de amor, podemos aspirar a recuperar la amistad con Jehová y también a la vida eterna. Pero, ¿por qué tenía que morir el Señor Jesucristo? Bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, veamos que el Señor Jesucristo obedeció hasta el punto de la muerte. Nuestro primer padre, Adán, encaminó a su descendencia a la muerte. El Señor Jesucristo nos rescata para vida. Aquí, por inspiración divina, el apóstol Pablo nos muestra esto en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 19. Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. ¿Notó usted? Sí. Adán, su desobediencia produce la muerte. Jesús, al entregar su vida humana perfecta, siendo obediente hasta la misma muerte, entonces se encamina a la humanidad de nuevo a la vida. Y sí, Jesús tenía que morir. No porque él haya cometido pecado. Sabemos que lo que produce la muerte es el pecado. Jesús no merecía morir, pero murió en nuestro lugar. Es decir, ocupó nuestro lugar y murió por nosotros. Estamos muy agradecidos de que Jesús ocupara nuestro lugar y por eso hoy podemos aspirar a tener vida eterna. Pero, ¿en dónde la vida? ¿En el cielo o en la tierra? Esto nos lleva a atender la segunda pregunta que propusimos al principio. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? La Biblia nos enseña que los seres humanos fieles pueden aspirar a la vida eterna, pero hay dos esperanzas diferentes. Un número limitado de ellos vivirá para siempre en el cielo. La gran mayoría vivirá para siempre en la tierra convertida en un paraíso, tal como Jehová quería que fuera así desde el principio.
Cuando tratamos el asunto de quiénes son los que van al cielo y cuántos, bueno, dijimos es un número limitado. Y la palabra de Dios nos indica cuántos conforman ese número limitado. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 14 y leamos allí en el versículo 1. Vea cómo nos hace saber cuántos conforman ese número limitado, la palabra de Dios. 14:1. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Solo 144,000. Y si usted continúa la lectura y llega al versículo 4, ahí se señala que ellos fueron comprados de la tierra de entre la humanidad, como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué es lo que van a hacer ellos en el cielo? Erróneamente, algunas personas afirman que es solo para contemplar a Dios. Pero la palabra inspirada de Dios sí indica qué es el trabajo que ellos van a realizar allá. El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 10, señala que ellos van a reinar con Cristo. Es decir, la razón por la que van al cielo es porque van a tomar una posición como gobernantes en el reino de Dios, acompañando al Rey Jesucristo. No es difícil de entender esto, pues lo vemos en los gobiernos de la mayoría de los países. Solo un grupo pequeño conforman el gobierno. La gran mayoría de las personas son las que son gobernadas por este pequeño grupo. Así entonces, la inmensa mayoría de los que asisten a la cena del Señor no esperan vivir en el cielo. Más bien, esperan recibir todas las bendiciones que Dios les tiene preparadas cuando la tierra se convierta en un hermoso paraíso. ¿En qué condiciones vivirá la gente en ese entonces? El libro de Isaías, en el capítulo 35, versículos 5 y 6, indica que las enfermedades habrán desaparecido para siempre. Mientras que el capítulo 65, versículos 21 y 22, indica que todos tendrán un lugar digno en donde vivir. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dio ejemplo de lo que será su gobernación cuando toda autoridad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. El Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí, Él hizo curación de enfermos. Y no solo eso, en algunas ocasiones hasta resucitó a los muertos. Lo que muestra que Él está deseando corregir todo el daño que el pecado de Adán le ha hecho a los humanos. Cuando se habla de quiénes son los que van a vivir aquí en la tierra, no se da un número de cuántos van a ser. De hecho, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, dice que es una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. El hecho de que alguien viva acá en la tierra o alguien vaya al cielo no marca una diferencia en cuanto a importancia para Dios. Para Jehová, tanto los que van a vivir en el cielo como los que van a vivir en la tierra tienen la misma importancia. Él valora los esfuerzos que hacen los seres humanos, independientemente de dónde vayan a vivir, para hacer su voluntad. Y por eso va a dar recompensa de vida eterna. ¿Tenemos esperanza de vivir para siempre en la tierra? La mayoría de los que estamos aquí, por supuesto que tenemos esa esperanza. Imaginémonos viviendo allí. Esto no es una pérdida de tiempo. Cuando nosotros visualizamos lo que será la vida en el paraíso, fortalecemos nuestra convicción, se fortalece nuestra fe. Y recuerde, Dios quiere que estemos allí. Nos queda claro entonces, cada uno de nosotros puede decidir si formará parte de la familia de Dios o no. Lo que no podemos elegir es en dónde le serviremos, si en el cielo o en la tierra. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, habló de nacer de nuevo. Cuando utilizó esa expresión, se estaba refiriendo
a nacer de nuevo para vivir en el cielo. Es Jehová el que toma esa decisión. Nosotros no podemos decidir si nos corresponde nacer de nuevo. Jehová es el que decide cuál es el mejor lugar en donde le vamos a servir. Pasemos a la tercera pregunta a considerar. ¿Quiénes deben comer del pan y beber del vino? Todos los cristianos, sea que tengan la esperanza de vivir en el cielo o en la tierra, se benefician del sacrificio de Jesús. Sin embargo, los que esperan vivir en la tierra no participan ni del pan ni del vino. No comen del pan, no beben del vino. ¿Cuál es la razón por la que los que tienen la esperanza de vivir en la tierra no participan de ello? Bueno, la respuesta la encontramos en las palabras que dijo el Señor Jesucristo justamente cuando instituyó la conmemoración de su muerte. Vayamos nuevamente al capítulo 22 de Lucas. Ubiquémonos allí, por favor, y leamos los versículos 28 al 30. Ahí encontramos la razón. Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado, y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con sus 11 discípulos fieles, que representan al total de los 144,000 que gobernarán con él en el cielo. Así que el Señor Jesucristo hace el pacto con ellos y son ellos únicamente los que pueden comer del pan y beber del vino. Es como cuando uno va a una boda. Los novios, los que se están casando, son los que dan los votos matrimoniales. Pero todos los que están allí presentes están disfrutando, gozando de ese momento. Hoy nosotros estamos como espectadores. Ellos son los que participan de el pan y el vino. Pero, ¿cómo saben ellos que han sido elegidos por Dios para vivir en el cielo? Bueno, dejemos que alguien que recibió este llamamiento nos lo explique. Es el apóstol Pablo. Por inspiración divina, él puso por escrito qué es lo que sucede. Carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 15 al 17. ¿Qué es lo que pasa? Leemos aquí. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos. El espíritu que nos motiva a exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo de Jehová, da testimonio con nuestro espíritu, la disposición mental de ellos, de que somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. ¿Sí? El apóstol Pablo, quien experimentó este llamamiento, entonces nos indica. El Espíritu Santo de Jehová se comunica con su espíritu, es decir, su disposición mental. Por eso, una vez que reciben este llamamiento, ellos renuncian a todos los vínculos con la tierra, renuncian a la vida que se pudiera tener aquí en la tierra, renuncian a todas las relaciones humanas y saben que todo lo que la Biblia dice sobre la vida en el cielo les aplica. Así que solo ellos participan del pan y del vino. Y como el llamamiento se los ha hecho Jehová, no necesitan que nadie más les confirme cuál es su esperanza. Es decir, ellos están absolutamente convencidos que forman parte de ese grupo.
Ahora piense, si es Jehová el que hace ese llamamiento, ¿cómo debe sentirse él si alguien a quien él no ha escogido comen del pan y del vino? Por supuesto que no es algo grato para él. Hemos de decir que una vez que el Señor Jesucristo venga y lleve al cielo a los escogidos que queden en la tierra, no volveremos más a conmemorar la muerte del Señor Jesucristo. La palabra de Dios señala a un tiempo llamado la Gran Tribulación. Y poco antes de que concluya esa Gran Tribulación, todos los escogidos para gobernar con Cristo en el cielo estarán ya allá en su posición celestial. Hasta entonces conmemoraremos la muerte del Señor Jesucristo. Pero hay que tener presente esto. Para beneficiarse del sacrificio de Jesús, no se necesita comer del pan ni beber del vino, ni ahora ni en el futuro. Pues teniendo todo esto presente, estamos listos para conmemorar este año la muerte del Señor Jesucristo. Comencemos la conmemoración. Bien, pues demos respuesta a la cuarta y última pregunta. ¿Qué más podemos hacer para demostrar nuestra gratitud? La respuesta es muy sencilla. Tomar la decisión de adorar a Jehová. Hemos visto que el sacrificio del Señor Jesucristo nos da la oportunidad de vivir eternamente. Y más que eso, de recuperar la amistad que podemos tener con nuestro cariñoso Padre Celestial. Es como cuando un padre extiende los brazos a su hijo. ¿Qué espera Jehová que hagamos? El padre le está enseñando a dar sus primeros pasos a su pequeñín. Él espera, entonces, que corramos, que nos acerquemos a él. La palabra inspirada de Dios nos muestra que es eso justamente lo que Jehová quiere que hagamos. ¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en el libro de Santiago? Ubicarse en el capítulo 4 y leer la parte inicial del versículo 8. Vea lo que dice allí. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso es lo que quiere hacer Jehová con nosotros. Y cual pequeñín que camina hacia los brazos de su Padre, puede ser que en algún momento trastabille, puede ser que en algún momento pierda el equilibrio. Nos puede pasar que nosotros podemos tener algún episodio de desánimo. Pero Jehová tiene los brazos extendidos. ¿Cómo muestra que Jehová tiene los brazos extendidos? Al escuchar nuestras oraciones. Así es que si en algún momento usted se siente así, confíe su situación a Jehová, exprésesela en oración. Tenemos nosotros que seguir desarrollando conocimiento de Jehová y conocimiento de Jesús. Podemos decir entonces que se completa el círculo de la comunicación. Nosotros oramos a Jehová y Jehová nos responde mediante su palabra. Mantengamos siempre activo ese círculo de comunicación. Oración, estudio de la palabra de Dios. Así estrecharemos nuestra amistad con Jehová. Así fortaleceremos nuestra relación con Él. Recuerde, cuanto mejor conozcamos a Dios y a Jesús, más los amaremos. Hay una provisión adicional que Jehová ha hecho para que logremos estrechar nuestra relación con Él. Nos hemos congregado en esta ocasión especial, pero semana con semana, en la congregación local, aquí en su congregación, hay 2 reuniones cada semana, una entre semana y una al fin de semana. Si usted asiste con regularidad, adquirirá más conocimiento de Jehová y su fe se incrementará.
Pero no solo eso, al estar rodeada de personas que tienen el mismo objetivo que usted, estrechar su relación con Jehová, recibirá una excelente influencia. Asista a todas las reuniones del pueblo de Dios. ¿Cuánto nos ha animado a repasar todo lo que ha hecho Jesús por nosotros? Estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos ya tomado una resolución. Esta que encontramos aquí, en la segunda carta a los Corintios, estoy seguro que ese es el sentir de todos quienes aman a Jehová y a Jesucristo y les demuestran su agradecimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto. Y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Es nuestro deseo corresponder a las muestras de amor más grandes que se han dado. Por parte de Jehová al entregar a su Hijo, por parte de Jesús al entregarse a sí mismo para que podamos aspirar a tener una relación de amistad con Jehová y también aspirar a la vida eterna. Así que durante los próximos días y semanas no dejemos de reflexionar en el sacrificio de Cristo. Así entonces estaremos demostrando que de verdad estamos agradecidos por lo que Jehová y Jesucristo han hecho por nosotros.